Buenos días, mis amigos madrugadores. Nuevamente estamos aquí en su programa Despertares. Nuevamente es un sábado, son las 8:06 de la mañana y listísimos para entrar de lleno a los temas que tenemos preparados para el día de hoy. No sin antes agradecer a Toño Oregel, que siempre está ahí al pie del cañón echándome la mano en los controles del programa. Y aquí miren, estamos en cámara ya en YouTube, ya todo listísimo también, agradeciendo las artes de este, ¿cómo les diré? Pues magia, a final de cuentas, el hecho de poderse ver en una cámara. Imagínense hace como, no sé, 60 años lo que sería imaginarse o siquiera pensar que pudiéramos vernos en el preciso instante que está sucediendo algo a través de una cámara. Digo, realmente parece magia. Quiero empezar el programa agradeciendo, por supuesto, a todos ustedes que nos hacen el favor de escuchar y en especial a quienes se pudieron comunicar con nosotros a lo largo de la semana. Tuvimos muchísimas llamadas, tuvimos muchísimo interés, realmente digo muchísimo, que no son uno o dos. Hubo muchas personas que se comunicaron con su servidor vía WhatsApp al teléfono particular que está, por supuesto, a su disposición, y vía el Facebook famoso, ¿no? Por el tema del programa la semana pasada, parece ser que en muchísimas familias, existe un miembro que está siendo expuesto a lo que hablábamos en el programa anterior, que era el coaching coercitivo. Mucha gente me preguntó que si eso era algo exclusivo de aquí de México, y pues no, en realidad no es exclusivo de México. Esto se está dando en todos los países del mundo. Algunos países ya están tomando cartas en el asunto a efecto de poder regular este tipo de sesiones de coaching, que a final de cuentas se trata de hacer un lavado de cerebro, diría yo, una reforma de pensamiento, que es el término correcto. Y decidí, por lo tanto, el día de hoy, en lugar de tener la sección de la reflexión de la semana, seguir tocando el tema de una forma rápida en este primer segmento, para después entrar de lleno en el tema del día de hoy, que es alusivo a la Feria Internacional del Libro, que hoy inicia, a la cual están invitados todos los lectores, que sé que muchas de las personas que nos escuchan en esta estación son ávidos lectores. Y vamos a hablar sobre cómo escoger un libro precisamente en esa feria del libro y cómo leerlo para obtener el máximo beneficio, el máximo provecho. Pero quiero antes de esto hablarles de un estudio muy interesante que realizó el doctor Robert J. Lifton en un libro que se llama La Reforma del Pensamiento y la Psicología del Totalitarismo, donde él nos hablaba de las características específicas que seguían quienes querían modificar o reformar tu pensamiento de una forma no buscada. O sea, si yo quiero reformar mi pensamiento, tengo el derecho de hacerlo, es factible y de hecho hasta loable, porque a veces nos atoramos, y gran parte de lo que tiene que ver este programa de Despertares tiene que ver con el hecho de querer cambiar y querer ser mejor cada día. Pero cuando es impuesto desde el exterior, ahí es donde viene un gran problema. Robert Lifton nos decía que existía un proceso a través del cual nos modificaban nuestras ideas, nuestra forma de pensar. Este proceso iniciaba a través de siempre achacarnos la culpa, no solamente de nuestros males, sino de todos los males, hasta de nuestra familia, de la gente que nos rodea, de la misma sociedad. O sea, siempre era tú eres culpable, tú eres culpable, tú eres culpable. A partir de ahí llegaba a otro punto donde, a través de manejar una especie de autodefensa, la persona a quien le estaban haciendo la reforma del pensamiento, el coco wash, traicionaba a sus seres queridos. ¿Cómo los traiciona? Bueno, empieza, a lo mejor te digo, tienes que traer dinero para demostrarme que estás comprometido con el cambio que tú buscas, que es lo que sucede en las reuniones estas famosas de coaching coercitivo. Ese dinero lo pueden tomar de un miembro de la familia sin pedirlo. Pueden tomar algo de la casa y venderlo. Y esto ocasiona una dualidad o una duplicidad de factores, que son la culpa y la traición, que llevan eventualmente a un punto de quiebre, que mucha gente ya nos lo comentó en el programa anterior también. A través de esa agresividad llegaban a tener estas crisis muy fuertes, donde lloraban, donde pues llegaban tal cual como les comento al punto de quiebre. Después del punto de quiebre,
Las personas líderes de estos grupos te ofrecen una salida a través de una supuesta bondad. O sea, y esto conlleva a una especie de confesión donde tú le haces saber un secreto muy profundo, muy oculto o varios secretos, y esto les da un punto de poder muy grande. A través de esta culpa y a través de esta vergüenza, a través de saber que ellos tienen un cierto dominio sobre ti, debido precisamente a que saben secretos que otra gente no sabe, viene una reeducación o un reencuadre de pensamiento. Esto conlleva a un renacimiento como miembro incondicional del grupo. Si ustedes quieren identificar en un momento dado cuáles son los criterios que este señor, Dr. Robert Lifton, utilizaba para identificar grupos que manejaban este lavado de cerebro, reforma de pensamiento, básicamente ellos controlan tu comunicación, deciden con quién puedes hablar y con quién no puedes hablar. Generan un misticismo artificial, llámese velas, inciensos, música muy especial, y esto les va a quienes han ido a este tipo de sesiones o de grupos de coaching coercitivo les va a ser muy familiar. Usan un vocabulario propio, un tipo de slang, por decirlo así, un caló que nadie más entiende. La doctrina siempre prevalece por sobre el pensamiento de la persona. O sea, si tú osas decir que piensas diferente, inmediatamente viene nuevamente esa agresión para hacerte sentir culpable, para que puedas traicionar. Y esto es el proceso del coco wash. Los preceptos dictados que ellos, o sea, los que ellos dictan, son muchísimo más importantes que lo que cualquier individuo pueda comprender. El dogma para ellos es infalible. O sea, te venden un dogma, te venden unas ideas y ellos te lo venden como que es totalmente infalible. Por supuesto, está lo de las confesiones públicas, demandas inalcanzables de pureza. O sea, tú nunca vas a estar bien en uno de estos grupos. Siempre se te va a estar criticando, poniendo en tela de juicio, exigiéndote. Y por último, ellos tienen poder sobre la vida. En casos extremos, que lo vimos ya a nivel secta, quizás no de grupos de coaching coercitivo, se ha llegado a dar los suicidios masivos. Entonces, pues quise compartirles esto. Pueden buscar este libro, Las reformas del pensamiento y la psicología del totalitarismo, del doctor Robert J. Lifton. Yo creo que lo van a tener de seguro en la Feria Internacional del Libro, y precisamente ese va a ser el tema del día de hoy, ya después de haber dado esto, que me lo pidieron, porque insisto, mucha gente se comunicó conmigo y que fuéramos un poquito más profundos en el tema. Pero el tema de hoy es un poco más ligerito. Hoy vamos a hablar de cómo escoger un libro y cómo leer el libro para obtener el máximo de los beneficios. Les voy a recordar los teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros, que son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Los repito, 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Nos vamos un pequeño corte. Espérame, el WhatsApp 331 019 0712. Ahora sí, nos vamos un corte y regresamos en breves instantes. Cómo hacerlo, qué es lo que buscan las editoriales, cuáles son las editoriales que se especializan en qué temas. En fin, es una verdadera fiesta. Pero esta fiesta tiene su lado, la fiesta en sí no tiene un lado oscuro. La lectura en México tiene un lado oscuro. Les tengo que dar y tengo que compartir con ustedes algunas estadísticas que realmente son dignas de tomar en cuenta y dignas de tomar cartas en el asunto. Resulta que en la encuesta nacional de lectura del 2012, en México, apenas el 57% de la población declara leer libros. ¿Okay? En esta declaración no quiere decir que sean ávidos lectores, sino que llegan esporádicamente a leer un libro. El 30% de la población declara haber leído libros, pero que actualmente ya no lo hace. O sea, 3 de cada 10 personas declaran que a lo mejor en su pasado leyeron libros, pero actualmente no lo están haciendo. Y 12% de las personas entre 12 y de 12 para arriba declaran jamás haber leído un libro en su vida. Si sumamos estos dos números, el 30 y el 12%, tenemos que el 42% de la población en México
en este momento dice no leer libros. Y realmente eso es un tema que nos llama la atención, sobre todo cuando empezamos a comparar con países que tienen un mayor desarrollo, tanto cultural como económico. Aquí vale la pena preguntarse si es que, ¿qué viene primero? O sea, el desarrollo económico que hace que estas personas lean libros, o viene primero el desarrollo cultural y por lo tanto esto hace que ellos puedan generar más recursos. Aquí vamos a leer algunas más estadísticas que a lo mejor nos dan un poco de luz en este sentido. Aquí en México, precisamente, las personas que tienen los estratos socioeconómicos medios y altos leen en promedio 7.2 libros por año. O sea, per cápita leen 7.2 libros por año. En contraste con los 2.9 libros que se lee en lo general de la población. O sea, ya metiendo a todos son 2.9. Nada más los estratos medios y altos son 7.2 libros que se leen al año. Esto es en México. Nuevamente, nos podemos hacer la pregunta, ¿es que acaso primero llegaron a tener un estrato económico medio o alto y por ende leyeron libros? ¿O fue al revés? Primero fueron ávidos lectores y por lo tanto pudieron crecer en su capacidad económica. Yo me decanto por lo segundo, yo me inclino por lo segundo. Yo quiero pensar que las personas entre más preparadas están, y digo, yo creo que esto hasta puede resultar evidente para algunos no tanto, pero entre más preparado estás, más fácilmente te preparas, valga la redundancia, para generar mayores recursos. Tú entre más lees, más cultura, más conocimiento, ya sea en lo general, como una cultura general, o en lo específico, en el área en la que tú te desarrollas, leer, capacitarte, estar aprendiendo y en contacto con las novedades de esa generalidad o de esa particularidad en la que tú te desarrollas, te permite generar mayores ingresos. Y esto se los digo, no en el ánimo de que tengamos que leer así como una especie de demanda, en el ánimo de estar generando mayores recursos, porque a final de cuentas no es lo único que cuenta. Pero sí podemos ver que existe una relación estrecha entre leer un libro y una mejor calidad de vida. Y esto también es realmente interesante hacerlo notar. También tenemos otro dato que también nos tiene que hacer pensar, que es en la prueba PISA del 2012, que es una prueba de lectura básicamente, donde se analiza cuál es la capacidad de lectura y la capacidad de comprensión de la lectura. Llegamos a un puntaje de 424 puntos en promedio en todo el país, que van a decir, bueno, números realmente no me están diciendo nada. Pero si lo analizamos, por ejemplo, que en Hong Kong es de 545 puntos, o en Japón 538 puntos, ya empezamos a darnos cuenta de que existe un rezago muy notorio. Es realmente, ¿cómo les podré decir?, penoso. Y lo podemos ver no solamente en pruebas de este tipo, sino lo podemos ver en las redes sociales también. En muchas ocasiones en las redes sociales nos damos cuenta que la gente no lee lo que escriben los demás, sino que como que agarra una frase, un párrafo y emite un juicio de forma inmediata. Y esto es muy común y es un problema de falta de comunicación. O sea, a lo mejor sí se lee, pero no se comprende lo que se está diciendo. Y precisamente es parte de lo que queremos tratar en el programa del día de hoy, que tiene primero que nada que ver con el hecho de cuando yo voy a, por ejemplo, una librería o esta feria internacional del libro, yo tengo la intención de escoger un libro que realmente me vaya a servir, número uno, y un libro que realmente vaya a leer. ¿Qué es lo que debo de hacer yo como un potencial lector de un libro a efecto de poder seleccionar un libro? Bueno, el paso número uno es que el tema te tiene que interesar. Es el paso más importante de todos. Si a ti no te interesa el tema, mira, leerlo, o sea, leer ese libro va a ser realmente un martirio, va a ser un suplicio. Y no digo que te tiene que gustar, te tiene que interesar. Si te gusta, mejor todavía. Hay gente que lee, por ejemplo, libros de la Segunda Guerra Mundial, es un tema que le gusta,
y está comprando otro y otro y otro y eventualmente se convierte en un verdadero experto. Pero si te interesa un tema, aunque no le hayas encontrado todavía el gusto, ese es el paso número 1. Entonces, tú cuando estés recorriendo ahí los pasillos de la Feria Internacional del Libro, lo primero que tiene que llamarte la atención va a ser la portada. Dicen que no juzgues un libro por su portada, pero desgraciadamente sí lo hacemos. Entonces, tú vas recorriendo, ves un título, ves una portada llamativa y entonces el siguiente paso es juzgar por la portada. El tercer paso sería, obviamente, leer lo que te dice la portada del libro, leer la solapa, leer la contraportada. O sea, no es nada más agarrarlo y comprarlo y punto. No, se trata de que hagas una pequeña investigación y veas, número 1, si realmente el tema es lo que tú te esperas. Número 2, si la forma de escribir es ligera y comprensible para ti. Porque hay algunos libros que son un martirio, un verdadero martirio. Y ustedes podrán decir, y me declaro culpable, yo nunca terminé de leer El Quijote. Para mí resultó un verdadero martirio leer El Quijote. Esto fue en la preparatoria. No pude. Realmente nunca lo terminé de leer. He leído muchísimos libros. Yo creo que leo un libro al mes cuando menos. Pero en ese libro en particular no me fue sencillo. Entonces sí vale la pena que cuando tú tomes el libro leas la portada, la solapa y si puedes lee la introducción y el índice. Si todo esto te dice adelante, luz verde, es el momento de ya tomar ese libro y acercarte a la caja registradora o de buscar otros libros que te puedan ir llamando la atención. Si tienes acceso, y esto es otro punto interesante, ¿sí? Hoy en día todo el mundo tiene el teléfono celular, el teléfono inteligente a la mano, ¿estamos de acuerdo? Bueno, investiga lo que puedas sobre el autor. O sea, cuando tú estés ahí a punto de comprar el libro, ya te convenció, haz una búsqueda rápida y pon fulanito de tal. Investiga cuál es la tendencia del autor, cuál es su filosofía, su ideología, si tiene otros libros, si tiene probablemente un bestseller. A lo mejor quieres, en ese momento dices, bueno, yo prefiero mejor buscar su último libro, que a lo mejor es un resumen de sus trabajos anteriores. O a lo mejor dices, quiero leer el primer libro para saber de dónde surgió toda su filosofía, toda su ideología. Es muy válido hacer todo esto y esa es la gran oportunidad que te presenta la Feria Internacional del Libro, de que tú te puedas realmente dar gusto haciendo este tipo de investigación y cuando tú salgas con un libro o 10 libros, sean libros que realmente tengas toda la motivación del mundo para leerlos. En ocasiones nos vamos a dar cuenta que ese autor tiene alguna tendencia filosófica con la cual no coincidimos. Eso puede ser una llamada de atención por dos lados. Número 1, para entender un punto contrario al que yo manejo. A mí me gusta mucho hacer eso. Es algo así como saber cómo piensa el enemigo. Y enemigo en el sentido ideológico, no un enemigo físicamente hablando. Y en otras ocasiones puede ser una bandera roja que sea algo que tú no quieres realmente. O sea, tú no quieres confrontar las ideas que manejas, sino que más bien lo que tú quieres es reforzar las ideas que ya estás manejando. O a lo mejor lo haces como una especie de investigación de trabajo o una investigación de crecimiento en un campo específico y ahí sí conviene leer todo tipo de opiniones y todo tipo de tendencias. Les voy a recordar antes de irnos al siguiente corte comercial, los teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. Parece que siguen dormidos, hay que despertarse. O si no, mándenos el mensaje vía WhatsApp que es el 331-019-0712. 331-019-0712, que aquí ya veo que en el WhatsApp ya se despertaron muchos de nuestros amigos y regresando del corte, vamos a dar salida a estas llamadas y a ver qué nos están opinando del programa. Vamos a un pequeño corte, regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Me conecto a internet y busco cuál es el precio del libro en librerías en línea o en librerías físicas. Esto me puede dar una respuesta rápida. A lo mejor digo, ya no quiero buscarlo si la diferencia de precio es poca o si estoy comprando realmente una ganga, adelante. Ahora también existe la posibilidad de comprar libros electrónicos. Yo sí compro libros electrónicos, no necesariamente porque me guste leer libros electrónicos. De hecho, a mí me gusta
hasta leer el condenado libro, palparlo, sentirlo. Y existen estudios en el ámbito de la neuropsicología que nos dicen que la retención es mayor al momento de que tú lees un libro en físico que un libro electrónico, y lo cual pues llama muchísimo la atención, pero tiene mucho que ver con cuestiones muy lógicas que es la capacidad psicomotriz. O sea, el hecho de tocar algo, el hecho de moverlo, enciende ciertas áreas del cerebro que no están encendidas cuando estás detrás de un monitor, y esto permite que el aprendizaje o la lectura sea holístico, o sea, que más áreas del cerebro estén involucrados, y esto permite que tengas una mayor comprensión y para mí un mayor disfrute. Y estos son los puntos precisamente para poder escoger un libro. Y ahora sí quiero agradecer las llamadas. Desde muy temprano el señor Gustavo, su apellido se me está perdiendo. Bueno, nos llamó tempranito diciéndonos que ya estaba pasando lista y dando su presente. Por acá nos están diciendo Miguel Ángel Rodríguez que hace tiempo nos compartió un libro electrónico. ¿Podrá hacerlo nuevamente? Gracias, con muchísimo gusto. De hecho, normalmente me gusta compartir libros porque sí soy muy respetuoso del derecho de autor. Es un esfuerzo realmente loable escribir un libro. Y me gusta compartir libros que son de dominio público. Existen libros que por la época en la que fueron editados ya llegan a ser libros de dominio público, y esos tal cual no sí pueden compartirse, sí pueden leerse en internet, sobre todo porque no implica un tiraje de la editorial de forma gratuita. De hecho, lo pueden investigar tal cual, así, libros de dominio público. Por otro lado, acá nos están diciendo, Margarita Medina dice: buenos días, qué buen programa y excelente resumen para quienes no te escuchamos la semana pasada. Igual me pueden escuchar en el canal de YouTube de Radio Mujer. Ay, oye, qué padre, nos están, nuestra amiga que no veo su nombre, Margarita Medina, nos escribe desde Turín, desde Italia. Buongiorno da Guadalajara. Allá todos quienes pudieran escuchar en Italia. Ojalá y no sea nada más una persona, y sean muchísimas también. Qué gusto y que te guste. Eso me agrada. Por otro lado, acá dice: buenos días, Aldo. Si esta tecnología se hubiera visto hace 60 años, dirían que era cosa del demonio. Bendita tecnología tomando sus precauciones, lista para la expo. Sí, efectivamente hablábamos de la tecnología de la cámara, de cómo podemos estar ahorita a través del canal de YouTube de Radio Mujer en vivo y podernos saludar, y quienes me estén viendo por ahí se darán cuenta que no me he ido a cortar el cabello porque tengo un greñero bárbaro, pero espero que este fin de semana poder hacerlo. Buenos días, querido Aldo. Acá nos dice Rosy, dice: como cada sábado un excelente tema. Mi mamá te pregunta: ¿cómo puedo retener información para leer o a leer? ¿O qué ejercicios hacer para retener información? Ella tiene 65 años. De antemano, gracias por la respuesta. Voy a estar dando los pasos para leer y sacar el máximo provecho al libro, y ahí vienen unas técnicas. Pero lo primero y lo número uno es que lo que tú estés leyendo te emocione. Utiliza tu imaginación. Por ejemplo, si estás leyendo una novela, trasládate en tu mente hacia los parajes que te dice la novela. Si estás leyendo un libro que en lugar de ser novela es algo, le llaman de no ficción, un aprendizaje, hágalo usted mismo, cómo hacer esto, o de desarrollo personal, ahí es ponerte en la posición, ponerte en el punto donde tú estás haciendo los ejercicios mentalmente de la persona que está leyendo. Por acá Gustavo Cuellar, es que se me olvidó su apellido, de Gustavo Cuellar. Pues nuevamente gracias por estar siempre al pendiente, Gustavo. Tengo muy presente que tú te caes de la cama temprano y nos acompañas y sacrificas tu caminata matutina y la haces no tan matutina con tal de acompañarnos, y eso se agradece muchísimo y desde el corazón. El segundo punto o el segundo tema dentro de estos temas que tienen que ver con el arte de leer un libro, de comprar un libro y sacarle el máximo provecho, es cómo leer el libro y sacarle el máximo provecho, obtener el máximo beneficio. ¿No les ha pasado en más de una ocasión que no solamente un libro, sino dentro de un libro ustedes pueden leer 5, 10, 15 minutos y cuando terminan dices: ¿qué leí? O sea, como que se te fue el tiempo según tú estabas haciendo un ejercicio de lectura, pero a final de cuentas no asimilaste absolutamente nada. Y entonces tienes que regresar, si te interesa el libro,
tienes que regresar al punto donde iniciaste para empezar a leer nuevamente y hacer un esfuerzo para concentrarte y que se te quede la información. Esto es más común de lo que ustedes piensan. De hecho, sobre todo los estudiantes que tienen que leer a veces libros en forma forzosa, porque tienen que presentar algún tipo de trabajo, es algo muy, pero muy común. Esa es precisamente la idea de cuando seleccionábamos el libro, me regreso tantito, de que el tema te interese. En las escuelas, normalmente cuando te ponen a leer un tema que no te interesa, es un verdadero viacrucis leer, porque a ti te vale un reverendo comino lo que esté diciendo el autor. Realmente estás tratando y obligándote a comprender, porque es indispensable para que tú puedas presentar una clase, hacer un resumen, sacar una calificación, presentar un examen, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante regresar desde el momento en que tú escogiste el libro a que sea un tema interesante. O sea, no necesariamente que te guste, pero sí interesante. Después tenemos que definir el fin o el objetivo de la lectura. Hay diferentes tipos de lectura. Por ejemplo, cuando ustedes leen el periódico, no se quieren memorizar absolutamente nada. En realidad es nada más para mantenerte informado, y verán y se darán cuenta de que algunas noticias te llaman la atención de forma automática, y esas son las noticias que de alguna manera despertaron tu interés, algún tipo de emoción, que es muy importante, y entonces te enganchan en esa noticia, y esa noticia es la que recuerdas. Pero normalmente cuando tú lees un periódico puedes leer de una forma muchísimo más superficial. Y eso es a lo que me refiero con el objetivo de la lectura. Si tú estás leyendo posiblemente una noticia que tenga que ver con la colonia donde tú vives, el objetivo de la lectura cambia. Ya no es una cultura general, ya más bien tienes que ver detalles. A lo mejor te están diciendo que hubo un sismo y te dicen dónde hay puntos de acopio, zonas de albergue, zonas donde puedas obtener víveres, zonas donde están ayudando. Sí me explico cómo cambia totalmente tu enfoque cuando es una lectura así superficial y cuando es algo relevante para ti. Bueno, precisamente tú cuando empiezas a leer debes de definir el objetivo de la lectura. Esto va a generar dos cosas importantes. Número uno, el enfoque en particular que tú tienes. Miren, 5, 10, 20 personas pueden leer el mismo libro y pueden, por el enfoque específico que tienen del libro, sacar diferentes conclusiones. ¿Okay? Entonces, si yo me estoy enfocando en un conocimiento en particular que quiero obtener, si yo me estoy enfocando a lo mejor en la generalidad para entender la idea general que transmite el autor, es totalmente válido, pero tengo que saberlo de antemano, aunque a lo largo de la lectura puede cambiar el enfoque. Y también al definir el objetivo, también voy a definir la expectativa que tengo de dicho libro. Si yo tengo una expectativa, como lo del periódico, algo muy ligero, puedo tener hasta una lectura rápida. Hay técnicas para leer de una forma rápida y comprender la idea general, no cosas específicas. Si esa es tu idea, puedes aplicar estas técnicas de lectura rápida. Pueden ser, por ejemplo, este objetivo puede ser recreativo, para el trabajo. Si es para transmisión del contenido, tu enfoque es totalmente diferente. O sea, si yo estoy leyendo un libro para eventualmente transmitir el conocimiento que yo adquiero, cambia tu enfoque y cambia también la técnica de lectura. Ahí tú tienes que leer el libro invariablemente con un cuaderno a la mano, con un cuaderno de notas, para ir no solamente, que es una de las técnicas también que hay, y lo vamos a decir, no solamente subrayar, sino que ir teniendo un diálogo con el autor en tu mente, de tal manera en que las ideas tú las puedas capturar, poner en tela de juicio y, si es necesario, irte a internet o irte a otro libro de consulta para sacar ideas en claras. ¿Qué es lo que pasa cuando tú pones en tela de juicio lo que dice el autor? Lo que sucede es que tú te apropias del conocimiento. Y esto no solamente se da cuando lees un libro, también se da cuando tú participas en una clase. Si tú pones en tela de juicio lo que te dice el maestro y eventualmente sacas tus propias conclusiones, ese conocimiento es tuyo. Ya generaste un engrama nuevo, ya generaste una nueva conexión neural y ese conocimiento difícilmente te lo van a quitar. Y fue
que es lo más padre, un conocimiento adquirido a través de un discernimiento, un conocimiento adquirido a través del razonamiento que tuviste al poner en tela de juicio lo que estás leyendo o lo que te está transmitiendo el autor. Nos tenemos que ir a un pequeño corte comercial nuevamente. Recuerdo los teléfonos en cabina que son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Y también nos pueden mandar un mensaje vía WhatsApp al 331-019-0712. Nos vamos a un corte y regresamos. Leer un libro y sacar el máximo provecho es la técnica de subrayado. Sí se vale subrayar un libro, sobre todo si es tuyo. Si lo tomaste prestado a la biblioteca, te vas a condenar en el infierno. Es horrible ir a buscar un libro, leer un libro, o sea, que tomaste prestado y está subrayado. Es horrible. Entonces no hagan eso, por favor. Si es un libro prestado, también una libretita, anoten las cosas importantes. Pero subrayar, si es tu libro, sí se vale. Yo acostumbro tener un doble proceso de subrayado. Primero es con lápiz y después ya lo hago con un marcador amarillo. Yo no uso el marcatexto propiamente dicho. Yo utilizo un marcador amarillo y pongo abajo del renglón una línea para resaltar lo que para mí es importante. ¿Y por qué el doble subrayado? Porque en ocasiones después de que leí el libro y al regresar a ver lo que para mí era sobresaliente, en ese momento después ya no lo fue. Entonces puedo borrar perfectamente esa línea de lápiz y luego nada más me quede lo que yo considero al final del libro como importante. ¿Y por qué recomiendo esta técnica? Porque de aquí a 2, 3, 4 meses yo puedo volver a agarrar el libro y ver lo que para mí fue importante y es un resumen muy rápido del libro. Y esto es algo que se agradece cuando no tienes tiempo. Claro está, el problema existe cuando lo vuelves a leer. Ya tienes, como te diré, como que una pauta que es difícil romper. Cuando tú vuelves a leer un libro, siempre conviene partir de cero para que captures nuevas ideas. Hay otra técnica muy padre para sacar el máximo provecho a un libro, que es la técnica de 2 pasos. Sí, lo primero es leer el libro rápido, lo más rápido que puedas, capturar la idea general y después dar un segundo paso que ya es una lectura profunda. No tienes idea de la diferencia que hace la lectura de esta técnica rápida profunda. De hecho, cuando tú quieras aprender algún curso que esté en formato escrito, haz eso. Lee rápido y luego después lee pausado. Avanzas tremendamente. Lee en un ambiente adecuado. Eso es importantísimo. Sin distracciones, sin ruido, una silla cómoda, una buena iluminación. Planea ese tiempo, o sea, que no sea algo que te sobre. Planéate darte 15 minutos, 20 minutos, media hora, 1 hora de tiempo no interrumpido. Es importantísimo darte ese tiempo. Es un tiempo realmente de calidad donde tú puedes crecer como individuo, sobre todo si estás leyendo libros que tengan que ver con esta temática, ¿no? Otra es dedicarle ese tiempo mínimo. Miren, yo siempre recomiendo que por lo menos, que puede ser variable el tiempo, pero por lo menos tú debes de leer un capítulo a la vez. ¿Por qué? Porque un capítulo es una idea completa. Si tú lees una parte del capítulo y luego dejas el libro y luego vuelves a tomar la lectura donde la dejaste, difícilmente capturas la idea general, te quedas con media idea o tienes que empezar de inicio con el capítulo. Sobre todo si estás haciendo una especie de lectura donde estás haciendo resumen con tu cuaderno ahí a un ladito. Si tú lees todo el capítulo, puedes anotar la idea general rápidamente del capítulo. Medios capítulos, 1 página, 2 páginas, no son suficientes para darte una idea general de lo que quiere transmitir el autor. Que a final de cuentas de eso se trata. O sea, de que tú captures una idea que transmite el autor, como les dije, poniéndola muchas veces en tela de juicio para que tú puedas apropiarte ideas que sean total y absolutamente tuyas. Lee con un diccionario a la mano. Eso es tan importante. Hay tantas palabras que desconocemos o a veces se utilizan anglicismos, se utilizan barbarismos, se utiliza caló,
que no entendemos. Y esto muchas veces se da cuando compramos un libro que es en español, pero de otras latitudes, por ejemplo. O a lo mejor compramos un libro en inglés y de repente estamos estamos acostumbrados al inglés de Estados Unidos y compramos un libro editado en Inglaterra. Sí existen diferencias. Por ejemplo, el inglés australiano, que tiene un calor tremendo, o sea, tiene muchos modismos. Entonces vale la pena que tú leas con un diccionario a la mano o por lo menos cerca de tu computadora para que puedas hacer rápidamente una búsqueda en internet e investigar la palabra. Y les voy a decir por qué. Hay gente que recomienda no usar el diccionario sino hasta el final del capítulo. Yo no creo que sea una buena idea y les comparto el por qué. Si yo no capturo de momento una idea importante en el capítulo, yo posiblemente no comprenda todo el capítulo. Entonces es importante que yo conforme vaya avanzando, vaya entendiendo todo lo que me quiere transmitir el autor. Si me pierdo a la mitad, a lo mejor ya inventé, ya no capturé la idea esencial, a lo mejor ya no ya no es exactamente, en ocasiones a veces ni estoy inventando nada más por el hecho de inventar, porque la Gestalt así nos lo dice, que tratamos de darle o encontrarle sentido a todo lo que nos sucede en la vida, igual con la lectura. Cuando nosotros leemos algo y no lo entendemos, inventamos algo para darle sentido. Y por eso es de que yo los invito a que cuando estén leyendo un libro y encuentren palabras de difícil comprensión o frases de difícil comprensión, antes de seguir avanzando, hagan esta búsqueda en el diccionario o posiblemente hasta una búsqueda en internet rápida y salgan de dudas rápido para que al momento de que terminen el capítulo, la idea que se les transmitió queda total y completamente comprensible. 6. El punto 6. Interactúa con el mensaje. Se los he adelantado tantito, pero la idea es básicamente dialogar con el contenido. Dicen por ahí que el maestro es el mejor libro del mundo. Yo coincido, porque ni tiene juicios, ni te va a calificar, en fin, ni le puedes preguntar las veces que tú quieras volviendo a leer el libro. La idea es que tú dialogues con el contenido en tu mente, o sea, saques conclusiones que no necesariamente tienen que ser las mismas del libro. En ocasiones sí lo son, pero cuando tú lo estás dialogando con el libro, lo que sucede es que tú empiezas a asimilar las ideas, son tuyas, ya no te las quita absolutamente nadie. Por supuesto, lo siguiente es sacar conclusiones. Un libro en el cual tú no sacas conclusiones o un aprendizaje, aunque sea uno solo, y ya no digo muchos, porque normalmente un libro tiene muchos aprendizajes, pero saca conclusiones por lo menos de una idea, la idea general, o una idea por capítulo posiblemente sea una buena medida. Al sacar conclusiones, realmente tú estás dándote cuenta que el libro te funciona, que el libro te sirve. En ocasiones, cuando no sacas conclusiones, puedes leer un libro, a lo mejor lo leíste hace 5 o 10 años, y ya no tienes ni la más mínima idea de lo que trató ese libro. Pero si sacaste conclusiones, sí te recuerdas. A lo mejor no sabes que de ahí surgió esa conclusión que tú tuviste. A lo mejor no te acuerdas que leíste un libro de Ken Keyes o algo por el estilo y de ahí salió la conclusión. Bueno, pero la tienes. Eso es lo importante. A lo mejor no saber que se lo debes a tal o cual autor, pero saber que existe y es parte de tu bagaje cultural es importantísimo. Este punto siguiente es sumamente importante. Platica el contenido. ¿Quieres aprender lo que dice un libro? Platica el contenido. Si puedes participar en un club de lectura, fabuloso, porque vas a platicar el contenido con varias personas y te darás cuenta de que llegan a diferentes conclusiones. Esto es muy enriquecedor. Pero si no tienes un club de lectura y leíste un libro y se te hace importante este libro y tú quieres asimilar lo más posible de ese libro, no, al terminar y hacer todas las técnicas que te dije, resumen, asimilarlo, etcétera, y quieres que realmente el conocimiento perdure por toda tu vida, platica el contenido, ¿sí? Tal cual, platícaselo a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a la vecina, a los amigos, platica el contenido. ¿Esto qué es lo que hace? Esto refuerza esa conexión incipiente neuronal que tú tienes en tu cabeza, esa conexión que apenas se logró, que vamos, está débil. Al momento que tú lo platicas la vas reforzando y reforzando y reforzando. Y eso normalmente es la mejor manera de aprender el contenido de un libro.
Si tú estás dentro del ámbito, por ejemplo, que yo me considero afortunadísimo de estar aquí detrás de este micrófono, porque en el momento en que yo les platico a ustedes conocimientos adquiridos en el pasado, que nuevamente se reinvestigan durante cada programa, porque no me gusta improvisar y me gusta tener los datos así en la mano. Dicen que, porque digo que tiene el burro tal color es porque tengo los pelos en la mano. Pues esa es la idea. Pero yo les comparto que ustedes también lo hagan dentro de su círculo. Yo les sugiero que hagan esto, sobre todo con los libros, aquellos que pueden marcar su vida, y hay muchos que pueden marcar su vida. Y a final de cuentas, pues esa es la intención de este programa, que quienes estamos aquí en la ciudad de Guadalajara, nos demos la oportunidad de ir a esta interesantísima fiesta que es la Feria del Libro, que cumple 30 años, y quienes no están en la ciudad de Guadalajara o puedan venir, digo, que lo hagan también, pero quienes no están en la ciudad de Guadalajara también son ideas que les pueden servir al momento que van a una librería. Por ejemplo, nuestros amigos que nos escuchan del otro lado de la frontera, allá en Austin o hasta en Italia, hay unas librerías increíbles en estos lugares que son realmente, a mí se me cae literalmente la baba. Señores, pues el día de hoy se ha terminado el tiempo, me tengo que despedir, no sin antes agradecer el favor de su atención y esperándolos la siguiente semana con otro tema, con otro programa. Recuerden, voy a subir estos libros en la página de Facebook que es Reingeniería Neural. En Facebook busquen Reingeniería Neural y voy a subir un par de libros para que podamos celebrar todos juntos la lectura. Hasta la siguiente semana, chao.